¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Teatro Crítico, programa de la Fundación Gustavo Bueno, en el que charlamos, debatimos sobre cuestiones que consideramos que son de imperiosa necesidad. La cuestión que vamos a tratar hoy tiene que ver con el español y con la Unión Europea. En la Unión Europea se reconocen oficialmente 24 lenguas, lo que supone que todas estas lenguas se pueden usar tanto de forma oral como de forma escrita en todas las instituciones comunitarias. A estas 24 lenguas, el Gobierno de España pretende sumar otras tres: el gallego, el vasco y el catalán, sin mayor justificación que la que exhibió el ministro Álvarez, cabeza visible de toda esta operación, y cito textualmente: nuestras lenguas oficiales son parte de nuestra identidad como españoles. Se da la paradoja de que quienes con mayor ahínco reivindican el uso de estas lenguas en sus respectivos territorios reniegan precisamente de eso, de ser españoles, aunque lo sean, efectivamente, como vemos constantemente en las sesiones plenarias del Congreso de los Diputados. De tal manera que el discurso oficial del Gobierno de España, la identidad como españoles, parece, para oficializar el gallego, el vasco y el catalán en la Unión Europea, entra en contradicción evidentísima con el discurso mayoritario de quienes más han peleado por su presencia en las instituciones. A estas alturas del partido, si nos permiten el símil futbolístico, no creemos que haya nadie que no sepa que la intención de llevar estas lenguas a la Unión Europea nada tiene que ver con ser español, sino con las necesidades internas en clave nacional de supervivencia del Gobierno de España y los tan ansiados 7 votos de Juntos o de Junts, como quieran decirlo. Sin embargo, esta operación, de la que no es el primer intento, es una más de lo que parece un claro empeño por arrinconar el español. Y con este brevísimo estado de la cuestión, y seguramente incompleto, paso a presentarles a nuestros invitados de hoy. Gloria Lago, presidente de la asociación Hablamos Español, cuyo principal objetivo es defender los derechos lingüísticos de los hispanohablantes con peticiones tan exóticas, entiéndase en tono irónico esto de exótico, que se pueda estudiar en español en toda España, o que el español esté presente en todo lo oficial, desde la sanidad hasta la educación. Joaquín Robles López, profesor de Filosofía, investigador asociado de la Fundación Gustavo Bueno y diputado en Cortes por Murcia en la 13ª, 14ª y 15ª legislatura. La actual es la 15ª, por si se pierden ustedes con esto de las legislaturas. Y Marcelino Suárez Ardura, profesor de Geografía, director de cursos de la Fundación Gustavo Bueno e investigador asociado también de esta fundación. Así que les abro dos caminos y hagan ustedes lo que quieran. ¿Hay un empeño por arrinconar el idioma español, o también les abro la puerta a que hagan una consideración sobre esta operación del Gobierno de España en la Unión Europea? Les cedo la palabra, sin más. ¿Quién quiere empezar? Pues Gloria, empiezo ha yo, sido la primera que he presentado, así que de acuerdo. Bueno, pues yo creo que lo que están haciendo en Europa no viene condicionado solamente por la presión de los partidos separatistas, sino que es algo que obedece a una intención del Gobierno de España en el sentido de convertir las lenguas regionales en lenguas oficiales en toda España. Esto es algo que están llevando a cabo ya desde hace tiempo, no solamente ellos, sino también el Partido Popular. Y esto es un paso más. Es decir, yo creo que esto ha sido una excusa para hacer lo que querían. Desde hace tiempo, el Gobierno de España, tanto el Gobierno del Partido Popular como el del Partido Socialista, han estado difuminando el valor del español como lengua común durante muchos años e introduciendo poco a poco las lenguas regionales en ámbitos estatales. Es decir, que mientras donde nosotros vivimos, en las regiones donde tenemos una lengua cooficial, se nos elimina el español de todo lo oficial, precisamente, de toda la visibilidad, rotulación, documentación, etcétera, y por supuesto de la educación. En el ámbito estatal se introducen las lenguas regionales. Si usted quiere acceder a la página de Hacienda, por ejemplo, desde donde yo vivo, desde Vigo, le va a aparecer por defecto en español y después usted tendrá que cambiar. La agencia tributaria se comunica con las personas que viven en estas regiones españolas, en estas autonomías, principalmente en la lengua regional. Y esto ha estado sucediendo durante mucho tiempo.
En cuanto a lo que está pasando ahora en Europa con la oficialidad supuesta de, bueno, ya hace mucho tiempo que cualquier ciudadano español se puede dirigir en estas lenguas a la Unión Europea y esa traducción la costea el Estado español. O sea, ya, esto ya está ocurriendo. Lo que sucede es que oficialmente no tenían ese estatus, no tenían la etiqueta, el título, los traductores ya pagados por la Unión Europea. Pero sí que es verdad que desde hace años son lenguas que ya se han introducido en la vida de la Comunidad Europea. Marcelino, por Sí, ejemplo. pues sí, pues efectivamente. A mí lo que me parece es que en la petición de la oficialidad de las lenguas regionales, como el catalán o el vascuence o el gallego, que con el argumento de los derechos lingüísticos de los ciudadanos españoles, que es el argumento que se está utilizando, pues realmente es una especie de subterfugio, de triquiñuela que están utilizando para colar las lenguas cooficiales y darles estatuto de oficialidad, porque de hecho lo que ocurre es que las lenguas oficiales, y así lo recoge el reglamento 1900, el primero, en 1951, dice, estas son lenguas oficiales de la Comunidad Europea y a estas lenguas y en estas lenguas se podrán dirigir los hablantes y habrá que contestarles en esas lenguas oficiales. Cuando se está diciendo que las lenguas que lo que se quiere hacer es oficial al vascuence o al castellano, realmente lo que se está es empujando, relegando al español. ¿Por qué? Porque aparecerán como oficiales y además, dando a entender que el resto de que el conjunto de los españoles no son capaces de expresarse en español respecto a estas lenguas, que tienen que utilizar esas lenguas porque sí, ¿no? Entonces, en ese sentido, a mí me parece totalmente una triquiñuela. Y a mí me parece también que está claro que lo que demanda es una reclamación de los nacionalistas y que efectivamente estoy de acuerdo con la interviniente anterior de que aquí tanto el PP como el PSOE son partidos que son proclives a estas operaciones. Don Joaquín, le he dejado a usted en último lugar, no por falta de cariño, sino porque como es usted el que está metido en faena y se brega con este tipo de cuestiones en el Congreso de los Diputados, pues nos interesa saber mucho su parecer al respecto. Bueno, aquí hay dos cuestiones. La primera, como bien has dicho, que el gobierno de Sánchez, este gobierno corrupto sin parangón en la historia de España seguramente, pues tiene que satisfacer las exigencias de sus socios, como dijiste al principio. Pero en segundo lugar también hay otra cuestión en la que, como ha dicho Gloria, también está en cierto sentido el Partido Popular y desde luego Sumar y otros partidos Sumar tiene una extensión nacional, aunque es un conjunto de partidos regionalistas. Está Compromís, está la Junta y es esta idea de la España plurinacional. Es decir, esta idea de que España es en realidad una superestructura o una nación de naciones, ¿verdad? O una prisión de naciones en el límite. Entonces, no son posturas exactamente separatistas que quieran que exista un Estado independiente aragonés, por ejemplo, la Junta, o un Estado independiente valenciano. Más bien, Compromís lo que quiere es que Valencia forme parte de esa fantasmagoría de los países catalanes, ¿verdad? Pero mantienen como camino intermedio esta idea de la España plurinacional. De hecho, Sumar en el Parlamento se llama Grupo Plurinacional. Cuando, en rigor, pues lo que sabemos es que la Constitución establece claramente que el único idioma que se puede exigir a un español es el español. Es decir, tú a un español no le puedes exigir saber gallego para hablar con la administración gallega, ni saber catalán para hablar con la administración catalana. Hace poco una amiga le pusieron una multa en Barcelona y nada, no había manera porque ella no entendía el catalán y todo en catalán, y si tienes que hacer la reclamación en catalán, pero bueno, es que un español no tiene por qué saber catalán, tiene que saber español, pero no tiene por qué saber catalán. Y bueno, el Consejo de Europa, por ejemplo, porque antes has dicho de las lenguas oficiales, en el Consejo de Europa las lenguas oficiales son únicamente el inglés y el francés, ni siquiera el alemán y el español. Es decir, que ya este gobierno, en lugar de hacer fuerza con el español, lo que hace es venderse a esta idea de la España plurinacional, en cierto sentido, como decía antes, camino intermedio hacia el separatismo, pero
no defiende la lengua española y esto lo hemos visto pues en la educación, con la ley nefasta de la ley CELA, la LOMLOE, que eliminó el español como lengua vehicular. Hemos visto que hacen oídos sordos a las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que declaró ilegal que por lo menos un miserable 25% de las asignaturas se dieran en español y no lo cumplen y aquí no pasa nada porque España está en manos de sus enemigos y esto es algo que cada día parece más claro. Enemigos de la prudencia política y enemigos de la nación española. Yo creo que esto es clarísimo. En cuanto a Europa, bueno, yo no creo que vaya a salir adelante esta ley, entre otras cosas porque ya Meloni anunció el veto. Italia tiene capacidad de veto y esto no va a salir. Y porque, por suerte, la potencia que tiene ahora mismo Patriots, después del triunfo en Polonia, después de los buenos resultados en Portugal, de los buenos resultados en Alemania y de que, bueno, Meloni no está en Patriots, pero es afín a nuestras ideas, triunfo de Meloni en Italia, pues hacen que cada día lo tengan más difícil. Yo creo que en el fondo esta gente lo que quiere es caminar hacia ese proyecto de la Europa de los pueblos, que no es sino pues un trampantojo de una Europa en vías de extinción o en manos de los poderes globalistas. Y esto es básicamente toda esta trayectoria que tenemos con la lengua española y con su postración en España y la exigencia de que estas lenguas minoritarias, ellos dicen minorizadas, ¿eh? Es una cosa también muy graciosa. Dicen, no, no son minoritarias, son minorizadas. Oiga, pues, pues bueno, muy bien. De todas maneras, yo creo que este es un asunto en el que tiene poco que hacer porque el español tiene una fuerza enorme y esta gente pues es una cosa casi ridícula. De todos modos, perdón. Dime, Gloria, perdona. Estaba hablando del apoyo de Meloni a los que preferimos que estas lenguas pues, no consigan más estatus porque cada vez que consiguen algo más nos están quitando derechos a los hispanohablantes. Por desgracia, esto es así. Pero, por ejemplo, Orbán votó a favor, ¿eh? Y Orbán es amigo de Vox. Ahí perdisteis una oportunidad de convencerlo, ¿eh? No sé lo que votó Orban, no estoy al tanto, Votó a pero favor. Votó a favor porque tiene algunas minorías lingüísticas en otros países. En otros países hay hablantes de minorías que él interesa pues que los voten. Entonces, hay que tener cuidado también con ese tema porque a veces partidos que no deberían entrar en ese juego, pues entran por intereses puntuales. Y cuando me refiero a intereses puntuales, me refiero, por ejemplo, estabas hablando hace un momento del problema que tenemos con el cumplimiento de las sentencias del 25% en Cataluña, ¿eh? Bueno, pues en Valencia, en la Comunidad Valenciana, hoy, por fin, después de 3 años, hemos conseguido que 2 niños puedan tener el mes que queda de curso las matemáticas en español, porque el Partido Popular se negaba a cumplir la sentencia. Y Vox, que gobernó una temporada con ellos, no dijo nada. O sea, desde el año pasado estamos nosotros ahí desgañitándonos, pidiendo que se cumpla la sentencia, y Vox no ha dicho ni mu. Por eso os digo, pues te decía que, perdona que te tutee, no sé si estoy haciendo bien. sí, sí. No, aquí no hay reglas, Gloria, cada uno Pues se te trata decía como... que es importante que no os dejéis atontar por pactos puntuales, porque el asunto lingüístico es un asunto de muchísimo calado. Tenéis que intentar manteneros firmes ahí. Y aunque esté en peligro un pequeño pacto, pensad que esto es algo mucho más grande, ¿eh? Y si hay en algún momento determinado que tirarle de las orejas al PP, aunque sea el aliado en un sitio, este tema hay que defenderlo, porque esos 2 niños tienen unos derechos básicos que se estaban incumpliendo. A Bueno, mí, Gloria, pero el pacto lo rompimos nosotros. Quiero decir, nosotros somos responsables de ese asunto, porque estuvimos apenas 2 o 3 meses en el gobierno valenciano. El sí, pacto ¿no? lo rompimos porque ellos no cumplieron con el pacto que habíamos firmado y se admitieron que llegaran los MENAs procedentes de Canarias. O sea, el pacto se rompió. En Sí, Valencia pero ocurre una cosa que tú conocerás. espera que matizo. Yo no me he referido a que vosotros, cogobernando, hubieseis actuado mal. A lo que me refiero es a que ahora que no estáis gobernando, durante un año no dijisteis nada acerca de este incumplimiento cuando nosotros estábamos continuamente en prensa pidiendo que se cumpliera. Entonces, en esos momentos, aunque sea muy cómodo mantenerse en silencio, es muy importante que los partidos que piensan que eso está mal, como vosotros,
que lo digáis y que por comodidad nos quedéis callados, ¿sabes? ¿No? Es un Bueno, yo no, toque yo que te no, puedo- doy, una petición. Es una yo petición que no, dejo ahí en el aire. yo no tengo ninguna influencia en lo que puedan decidir los compañeros de Valencia. Sí sé lo que pasa en Valencia. Lo que pasa en Valencia es que están mayoritariamente eligiendo las líneas, dicen en valenciano, en catalán, porque no es valenciano, es catalán. Efectivamente. Y lo están eligiendo muchos padres, de hecho, mayoritariamente en la ESO han elegido las líneas en valenciano-catalán o como le quieras llamar, por una razón que no tiene nada que ver con las lenguas, porque los inmigrantes no cogen, no cogen las líneas en valenciano. Y entonces los padres, para quitarse eso de encima, cogen la línea en valenciano. Y tienes a un 90% de secundaria que han cogido esto. Y entonces, claro, el asunto no es tan simple, ¿eh? No es tan simple. De todas maneras, yo creo que la postura de mi partido en este asunto es bien clara, bien clara. Solo que se nos acumula el trabajo y precisamente Valencia, después de la Dana y después de todo lo que está ocurriendo, pues no es el lugar más cómodo como para estar sacando estas cuestiones. Pero vamos, yo desde luego te puedo garantizar que mi partido defiende al español en todos sitios y que hemos exigido, yo mismo lo he hecho en el Congreso, el cumplimiento de las sentencias judiciales, tanto en Valencia como en Cataluña. Ya, pues me alegro mucho y espero que cada vez que se te pregunte por este tema, pues tú apoyes, porque en la Unión Europea, por ejemplo, estamos intentando que la Comisión de Peticiones nos haga caso para que el español se pueda usar en todos los sitios de España que son oficiales, que ya es el colmo pedir esto, y tampoco tenemos apoyo, ahí de los grupos parlamentarios, ni de patrios ni de nadie, ¿eh? Así que yo estoy muy enfadada con ese tema. Por eso te lo Tengo, Me te lo digo extraña. porque, bueno, por si sale, por si tú oyes algo, que tú por favor metas ahí la cuñita y digas, a ver, este tema nos lo tenemos que trabajar, porque aparte es un asunto que os diferencia de los demás. Entonces yo creo que os interesa sacarle partido a algo que realmente es una diferencia grande con el PP, que en este tema son completamente nacionalistas, donde gobiernan, ¿sabes? Donde hay dos lenguas. Entonces vosotros que hasta ahora habéis mantenido una línea muy firme, no os desviéis. A ver, yo te lo digo, claro, a Yo mí me creo que no. interesa, pero yo creo que a vosotros también, ¿eh? Sí, no, pero si no es cuestión de desvío ni no desvío, es que yo creo que está claro, en el partido está claro. Otra cosa es que haya prioridad de otros asuntos y este no se vaya a tratar directamente o que no haya llegado el momento de tratarlo. Pero vamos, mi postura y la de la dirección en este asunto siempre ha sido muy clara. Nosotros defendemos la prioridad del español, eso está clarísimo. Y defendemos que los padres elijan lo que les dé la gana, en aquellas regiones donde hay lenguas cooficiales. Lo que no podemos luchar es contra el estado de las cosas cuando vienen así. Es decir, cuando se hace una encuesta en la Comunidad Valenciana a los padres y deciden el 90% coger la línea en valenciano, pues por algo será. Quiero decir que tampoco vamos a imponer el asunto. Yo sé que se trata No ha sido el de... 90%, ¿eh? No, no. Bueno, Ha en sido un secundaria... 40 y tantos, 50. Pero a ver, No, el no, problema, en sí. secundaria ha sido mucho mayor. En A ver, secundaria ha sido mayor, mucho pero mayor. hay Y una, el pero porque problema hay en una, la Comunidad pero porque hubo una Valenciana. abstención muy grande, es que la mayoría no participó. Ya, bueno, pues eso Claro, porque también no se le puso eso fácil. también es un problema. Eso también Claro. denota pues, que a la gente le da igual. O sea, y una de las cosas que te dicen en muchos lugares, por ejemplo en Galicia, con mayorías absolutas del PP, es que en Galicia no hay ningún problema con la lengua. Esto Galicia está te lo dicen. perdida ya. Galicia en el sentido que es lo que yo no quiero que pase en Valencia. En Galicia la gente está tontada ya. O sea, la labor de ingeniería social que han llevado a cabo ha sido tan brutal que están completamente atontados. Ya no ven lo que tienen delante, ¿sabes? Pues por eso hay que ser Entonces, prudente con todo el asunto este. Hay que ser prudente. En vosotros fin. pensad siempre que para el PP esto es... déjenme, Bueno, no voy a monopolizar más. déjenme meter baza en esta discusión e ir al asunto de un asunto que preocupa mucho a mucha gente, que es cómo han brotado, como las setas en otoño, multitud De de lenguas. lenguas con pretensiones de hacerse cooficiales en distintas comunidades autónomas. Marcelino y yo, que compartimos comunidad autónoma, lo sabemos bien, únicamente, y esa pretensión de cooficialidad nada tiene que ver con la realidad del uso de esa lengua, sino que tiene que ver con otras cuestiones, como por ejemplo las que apuntaba antes
Joaquín cuando hablaba de la inmigración y de otras muchas cuestiones. Es decir, que ¿están ustedes de acuerdo o no están de acuerdo con la siguiente sentencia? Que cuando se apela a la lengua no se está apelando exclusivamente a cuestiones lingüísticas, sino que hay pretensiones políticas nacionalistas detrás. Pues está clarísimo, ¿no? A mí me parece que eso es así y está clarísimo. Permíteme que haga una distinción que he oído muchas veces a Gustavo Bueno y que en este asunto pues se puede aplicar, me parece que perfectamente, ¿no? Que es esta distinción que Bueno hacía entre la lege data y la lege ferenda, ¿no? El tratamiento de este tema desde la perspectiva de los decretos, de los artículos, es el de la lege data, el de la ley dada, el de la ley que está funcionando, y entonces, y es por aquí por donde discurre la argumentación del gobierno. Y por eso digo que es una triquiñuela, porque utiliza la lege data como lege ferenda. Es decir, la lege ferenda es la discusión que tiene lugar antes de llevar al pleno, por decirlo así, la ley. Es la discusión que involucra cuestiones de tipo filosófico, de tipo más ideológico, etcétera, ¿no? Entonces, lo que ocurre aquí es, como dijo Joaquín antes y con lo que estoy plenamente de acuerdo, es que lo que está detrás es la asunción de la idea de que España es una nación de naciones y que cada una de estas naciones debe tener una lengua. Y lo que se ha tragado la mayor parte de la gente es el argumento de los vascos, de los catalanes y también de los gallegos, en este caso por manos del PP. Se han tragado el argumento de que detrás de la comunidad autónoma de cada una de estas comunidades autónomas hay una nacionalidad y que esta nacionalidad, de alguna manera, pues está asociada a una lengua y que entonces por eso estas lenguas tienen que ir a Europa y por eso tienen que fracturar y relegar el castellano o el español, porque el español es la lengua de España, de todos los españoles, vivan en Galicia o vivan en Cataluña. Y entonces se trata de fracturar España arrinconando la lengua, que es lo que determina la identidad de cada uno de las personas hablantes en Europa o donde sea, y lo que nos identifica como españoles. Y entonces, lo que paralelamente se está hablando desde la perspectiva política es una idea que es una idea completamente absurda y completamente tonta, que es la idea de que existe una nación de naciones. Como decía Bueno, como no puede existir un círculo de círculos. Y entonces este tipo de construcciones lógicas que son completamente inverosímiles es la que se está intentando. ¿Pero por qué? Porque nos hemos tragado el argumento de los nacionalistas, lo hemos asumido, y por eso Asturias quiere tener un bable de la academia, no un asturiano, porque el asturiano, por decirlo lingüísticamente, es la norma del español en Asturias, como el palentino es la norma del español en Palencia y así sucesivamente. Y entonces por eso le llaman asturiano. Pero es un bable constructo, es un constructo realizado por parte de una academia, pero lo que realmente existen son en cada uno de los valles pues bables diferentes que lo hablan las gentes, pues como los patuás en Francia y así sucesivamente. Y entonces se construye y se quiere construir también en Extremadura y así sucesivamente. Y a la norma del español en Andalucía se la suele llamar andaluz y presuponen que es ya un idioma completamente diferente porque existe cierto seseo, cierto ceceo, como se quiera llamar, ¿no? Y entonces todas estas cuestiones están orientadas, a mi juicio, están orientadas a destruir la nación política, porque saben que la lengua es la que está dando unidad a esa nación política y no hay mejor expresión que esa unidad exterior que se está dando en Europa. Y como es esta, porque es al enfrentarse a la lengua francesa y a la lengua inglesa, por cierto, que el partido del gobierno, en vez de reclamar, lo dijo antes Joaquín, pero hay que repetirlo, en vez de reclamar que el español sea una lengua oficial y no el inglés, que es de un país que ni siquiera es de la Unión Europea, pues resulta que lo que están reclamando es que estas otras lenguas sean oficiales y con una triquiñuela, porque siguen el camino de la lege data, pero en el fondo lo que están haciendo es lege ferenda y están involucrando cuestiones ideológicas como se pone de manifiesto siempre, ¿no? Bueno, en fin.
por ahí irían los tiros de la argumentación. Y más diré que además esta cuestión de la nación de naciones no es una cosa que haya aparecido ahora. Yo, por ejemplo, he recogido textos del año 1985, antes de entrar España en la Unión Europea, en la que algunos filósofos eminentes o historiadores de la filosofía o del pensamiento, como José Luis Avellán, veían ya la idea de nación de naciones como una idea que iba a aportar España a la Unión Europea, como una idea que iba a resolver todos los problemas y que iba a hacer el florecimiento, con esta idea, el florecimiento de los pueblos europeos. Y en el fondo ya estaba colando todos los argumentos del nacionalismo, como pasó también en el PP con Herrera de Miñón y toda esta gente, ¿no? Y así sucesivamente. En fin, por ahí irían más o menos los tiros vistos desde la perspectiva filosófica o ideológica o como se quiera llamar. Sí, esto empezó hace aproximadamente 10 años y se plasmó en lo que se refiere a las lenguas en un libro que publicó una señora que se llama Mercè Vilarrubias, lo publicó hace aproximadamente 5 años, una señora ligada al Partido Socialista de Cataluña, y el planteamiento que ella hacía en ese libro se ha ido cumpliendo paso a paso, aunque no se ha aprobado nada oficialmente, se ha ido cumpliendo. La idea es que para contentar a los nacionalistas, fijaos que maquiavélico el argumento de esta señora, para contentarlos, lo mejor era conseguir que sus lenguas fueran también oficiales a nivel nacional, porque así los tendríamos contentos y vivirían felices y no darían la lata. Pero todas las medidas que ella proponía, que consistían básicamente en darles dinero, crear observatorios, tener más puestos de trabajo para los traductores, que el rey pues, utilizara en sus discursos una parte en lengua cooficial, que apareciera, bueno, todas esas cosas que ella planteaba tenían como sustrato esa idea de la plurinacionalidad de España y como segundo paso estaba darle oficialidad a esas otras lenguas. Entonces, en el puesto de salida estaban el aragonés y el asturiano, que ahora se ha convertido en el asturiano y el neonaviego, porque han introducido dos variantes. Sí, Tres sí. en realidad. Y después ya en un tercer puesto estarían el extremeño y otras lenguas. Otras lenguas, el leonés, por ejemplo, cada vez aparecía más. Claro, ellos se aferraban a algún apartado de la Constitución que efectivamente habla de potenciar, de estudiar, de fomentar esas lenguas. Claro, si tú se lo vendes a la ciudadanía como algo positivo, es muy difícil rebatirlo. Es decir, estos días, si cualquier persona que vive en una comunidad con lengua regional coge los periódicos locales y les echa un vistazo, verá que se defiende la presencia, o sea, la oficialidad de estas lenguas en Europa bajo el argumento de ¿por qué no, pobrecitas? ¿Por qué no les vamos a dar, por qué no les vamos a dar algo más? Es decir, siempre se habla de esto en positivo, igual que se habla en positivo de utilizar el inglés para vender más y al final la perjudicada es la lengua española, o sea, y al español ¿quién lo defiende? O sea, ante el inglés es una lengua menor porque no comunica tan bien y sin embargo cuando la enfrentamos a las lenguas regionales es una lengua que abusa porque es grande y no las deja progresar y sobrevivir. Entonces, siempre el español va quedando relegado de muchos espacios y estas lenguas van aumentando su presencia. Desde luego, a ver, es bastante difícil que llegue a progresar el plan de convertir en oficiales todas estas lenguas que ahora son prácticamente dialectos. Ya. Pero bueno, mientras lo consiguen, se logra crear esa sensación de plurinacionalidad, de país hecho de retales, en donde había muchas lenguas, que hubo una que se impuso. O sea, eso sí que va quedando en el imaginario. Pero ocurre que ahí lo que hay de fondo en todo esto, y es, tal como lo veo yo, es un tratamiento abstracto de la lengua, un tratamiento según el cual la lengua tiene un valor por sí misma, pero las lenguas no tienen un valor por sí mismas, las lenguas tienen un valor en la sociedad en la que se dan. Cuando esta gente habla, y que además es falso, es completamente ideológico, ese tratamiento, yo lo he visto en mi instituto, hombre, es que hay que proteger a las lenguas porque todas las lenguas son válidas, pero también entonces hay que proteger a todos los rasgos culturales de todas las culturas porque todos son rasgos culturales y resulta que entonces ahí entramos en la contradicción. Entramos en la contradicción de que hay una serie de rasgos culturales que desde una perspectiva ética o desde una perspectiva política o desde una perspectiva moral pues son completamente execrables. Y entonces las lenguas tratadas en abstracto como entidades que tienen valor por sí mismas,
En esta discusión no tiene ningún sentido, porque las lenguas hay que tratarlas con la sociedad política a la que pertenecen, y ese es el asunto. Aquí estamos tratando la lengua y esto es lo que nos quieren colar. Nos quieren colar el asunto de que las lenguas se están tratando, y es mentira, porque además también es una triquiñuela, porque lo que quieren hacer es colarnos la idea de la nación catalana o de la nación vasca a través de la lengua, y tratan la lengua abstractamente para colarnos esa otra idea, y frente a esa idea entonces hay que empujar con el español como parte de la nación política española. A mi juicio es eso. Y soy así de vehemente, pero no es que esté enfadado, ni mucho menos, y además admito los argumentos que perdona que te trate de tú también, Gloria, que has expuesto. Es que detrás de todo este asunto están operativos dos mitos. El mito de la cultura, desde luego. El otro día con el secretario de Estado de Cultura, un enchufado del PSOE que se pasó después al partido de la Colau a Sumar, y el hombre hablaba de que había que tratar a todas las culturas de igual a igual. Y yo le decía, entonces da igual, es exactamente igual el disco botocudo o la ablación femenina, es igual que una cantata de Bach, ¿no? Es lo mismo. En fin, el hombre me dijo... Permíteme, Joaquín, hacer un inciso. Es el argumentario con el que están colando, y ya sé que abro otra puerta que voy a cerrar inmediatamente, no voy a dejar que hablen de ello, el tema del uso del velo, por ejemplo. Sí, por ejemplo. Continúa. Y el segundo mito que está aquí operativo es el mito que construyó Wittisolo en mala hora con aquello de las señas de identidad, ¿verdad? Aquel librito de las señas de identidad. Y recuerdo que Bueno decía al respecto que no son señas, porque las señas están señalando, se supone, que una sustancia eterna, inmutable y metafísica, de las cuales las señas son como indicios. Pero es que resulta que a poco que uno mire el asunto bien, resulta que el catalán o el vascuence o el gallego no son señas, sino que eso constituyen la propia identidad, según dicen ellos. Es esta idea de confundir a todas horas lo que supuestamente es una nación cultural que ni siquiera es eso, porque si hay alguna nación cultural que ha mantenido su identidad a lo largo de los siglos en España, será la nación gitana, pero no la nación catalana. Claro. Que son tonterías, pero bien, pero con esta gente puedes tú hacer filosofías y ellos están en lo que están, es imposible, completamente imposible. Ahora bien, yo en este asunto es una de las cosas que yo veo con cierta esperanza, porque la lengua española es arrolladora, son más de 500 millones de personas en el mundo. Entonces, esa batalla la tienen perdida, pero por mucho que se empeñen, este bable pasteurizado que quieren hacer, o este aragonés, o el castúo, que ahora le llaman extremeño, el jandalú, que da vergüenza ajena, todo esto, pues no sé, yo es que, bueno, el hecho de ser de Murcia me da cierta ventaja, porque aquí lo intentaron en los años 80 con el panocho, y cada vez que venían a darle publicidad al panocho, los críos del colegio se descojonaban de la risa, les entraba la risa, y entonces los de la juntaera, que se llamaban, pues que ellos lo tuvieron que dejar de lado porque claro, tampoco existe el panocho se hablará en la huerta de Murcia y es un español mal hablado. Y lo mismo sucede pues con muchos bables, ¿no? Son modismos propios y cosas propias, pero no existe el bable, como no existía el euskera. El euskera es lo mismo, esto es el batúa, es el euskera normalizado. Había muchos de euskeras. Y entonces lo intentan imponer, y a pesar de todo el tiempo que llevan con este rollo, pues apenas lo habla un 15%, me parece, no llega ni al 15% de los vascos que lo tienen como lengua propia. Entonces, yo recuerdo como anécdota estar en Bilbao y todos los letreros de los parquímetros en vasco, en euskera, y le preguntaba a la gente que qué me estaba diciendo el parquímetro, y pasaron como 20 o 30 y ninguno sabía lo que me decía el parquímetro, así que no tenían ni idea de lo que me estaba diciendo el parquímetro, y ya pues tuve que llamar por teléfono a una señora que yo sabía que lo hablaba y me lo dijo. O sea que realmente es toda una impostura completamente. Uno va por Bilbao, no escucha hablar en euskera a nadie, y uno va a Valencia y es prácticamente imposible oír hablar en valenciano, y no te digo ya en Asturias con el bable. Pues, esto es lo que hay. Pero lo malo es que mientras los niños están estudiando, no están adquiriendo los conocimientos como podían hacerlo, porque les obligan a estudiar en estas lenguas. Tú sabes pero eso pasa también aunque hablaran en español, ¿eh? Porque lo que ha hecho la LOMLOE es rebajar los contenidos hasta niveles completamente inaceptables, tanto en matemáticas. O sea, es que para
Para eso Ya, exactamente igual. O sea, a ya, la escuela ahora los niños van a que les adoctrinen en la ideología woke y ahí está puesto en el preámbulo de la LOMLOE lo de la perspectiva de género y lo de la memoria histérica y todo está ahí. Y bueno, no se dan ni siquiera cuenta de las contradicciones porque ahora que quieren meter el Islam, pues a ver cómo se come la perspectiva LGTBI con las clases de Islam en los colegios públicos. Esto es un desastre, la educación es un desastre ya, con bueno, lenguas ya. vernáculas o sin lenguas vernáculas. Pero yo te aseguro que estudiar en una lengua que no es la tuya es mucho más difícil que hacerlo en lengua materna. Y si en la Comunidad Valenciana hay muchas familias que han elegido la lengua que no es de sus hijos, en esta consulta que se ha hecho, no es solamente porque les dicen, y es verdad, que van a ir con los inmigrantes y todas estas cosas, que esta gente, bueno, pues son como son, un discurso totalmente deleznable, pero además de eso les dicen que con el valenciano conseguirán más puestos de trabajo porque podrán ser funcionarios. Y ese es el problema, que lo han convertido en imprescindible. Si no, no se explica uno que en la Comunidad Vasca tanta gente elija el euskera en la educación, o no proteste al menos porque no se ofrece el español, siendo una lengua como es, tan complicada, que hablan tan pocas personas y que además no es la lengua materna de la inmensísima mayoría. O sea, ellos convierten esas lenguas en imprescindibles. Es Esa es verdad. una de las Pero razones. Y la otra es intentar convencer a los niños de que por algún motivo su familia no les ha transmitido la lengua de su identidad. Estabais hablando de identidad anteriormente. Bueno, pues se les dice a todos ellos, esto ocurre en Cataluña, ocurre en el País Vasco, ocurre en Galicia, en todas estas comunidades, se les transmite esa idea, que ellos llevan en el ADN la lengua regional, pero por algún motivo su familia no ha sabido transmitírsela. Y la educación, la enseñanza tiene que corregir ese defecto. Y eso sí que es tremendo. O sea, decirle a un niño que su identidad no es la que es. Hay un vídeo rodando por ahí que nosotros movemos mucho de un colegio de la provincia de Pontevedra en la que hay un montón de niños muy pequeñitos con una camiseta luciendo el número 21 y gritando 21 días en gallego. Es un experimento que se lleva a cabo para que durante ese tiempo no hablen ni con sus amigos ni con su familia en español. Y eso se ha exportado a Cataluña. La gente se indigna cuando lo ve de Cataluña, pero es que en Galicia se está haciendo en los colegios continuamente. Eso es lo que a mí más me molesta, o sea, que taladren la cabeza de los chiquillos de esa manera y que quieran transmitirles que su identidad es otra. Eso es muy Sí, peligroso. sobre esto que mencionas de los 21 días sin hablar español, yo presenté una iniciativa, una proposición de ley contra el PP en la Comisión de Educación. Y bueno, el discurso del PP era que no sabían por qué me metía yo con eso, porque en Galicia no hay ningún problema, que el gallego está perfectamente normalizado y con el español y conviven perfectamente. En Galicia es el 50% de las asignaturas en gallego y el 50% en español. Y eso está interiorizado hasta el punto de que, bueno, pues es el Partido Popular, desde luego, responsable de esto, como fue responsable en Valencia. En Valencia, en los años 90, el Partido Popular, si cogías las líneas en valenciano, te pagaba el autobús, por ejemplo, y Sí. tenía una serie de ventajas. Ahora, esto también trae otra serie de inconvenientes, como por ejemplo lo que ha pasado en Baleares, o está pasando en Cataluña y está pasando en el País Vasco, que se están quedando sin profesionales médicos. ahí está. Porque esa es otra, porque resulta que saber euskera pues vale más que tener un doctorado. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que todo tiene su cara y su cruz, y en este caso, mucha identidad y todo lo que quiera, que es una cosa impostada y falsaria, pero luego los problemas son muy grandes, porque, como se decía de Cataluña, que no había en Cataluña tantos cojones para tantos calzoncillos como fabrican, pues aquí podríamos decir que no hay en el País Vasco ni en Cataluña tantos profesionales, médicos, ingenieros, arquitectos, etcétera, que hablen catalán y que se manejan en catalán. Entonces, esa exigencia mafiosa que les sirve a los paisanos, porque lo ven y dicen, bueno, pues tendrá mi hijo o mi hija, tendrán más posibilidades de trabajar aquí en el terruño. Claro, pero verán mermadas sus posibilidades de ir fuera y a su vez el terruño se verá mermado en la capacidad para atraer talento de fuera, sobre todo talento que no tiene ni idea ni de catalán, ni le interesa, ni falta que hace, ni catalán, ni vasco, ni gallego. Esa es la cuestión. Oye, tú fuiste el que defendió, es verdad, nosotros habíamos presentado en el Congreso una petición, se la presentamos a todos los partidos, y vosotros fuisteis los que recogisteis el guante para hacer algo contra esa actividad de los 21 días, y la habías defendido tú, nuestra propuesta, me parece.
Sí, una Aprovecho, proposición no de ley sí, que pues depende. aprovecho para darte las gracias, porque aparte de tu intervención estuvo muy bien, la recuerdo. Mm. Sí, ellos aducían la estupidez esta de que el gallego Eh, es una lengua muy antigua. Yo le dije una cosa que dijo, bueno, que cuanto más antigua, más cercana a la del chimpancé. Y se pusieron hechos unos fieras. Pero bueno, yo pues, me quedé a gusto. Bueno, tienen pues una ya que forma muy... nos han llevado Gloria y Joaquín al Congreso, yo quiero comentarles o quiero que me comenten ustedes algo que pasó y que pasa cada vez más en las instituciones políticas españolas. Estoy refiriéndome en concreto al Congreso de los Diputados. La semana pasada, en la Comisión de Control, no me hagan mucho caso con el nombre exacto porque me puedo equivocar, la Comisión de Control a RTV intervino el presidente de RTV, como siempre, porque estas comisiones están programadas. Los grupos parlamentarios empezaron a hacerle una serie de preguntas, pero en esta comisión se pactó que solo se hablaría en español. Una cosa perfectamente común, porque también quiero recordar, Marcelino ha hablado de la ley, hay que recordar aquí todo el mundo que se llena la boca con la Constitución, que es la propia Constitución la que dice que las lenguas cooficiales serán cooficiales única y exclusivamente en sus respectivas comunidades autónomas, no en todo el territorio español. Esto parece que es algo que se olvida. Bueno, pues tocó preguntar a la diputada de Juntos, o Junts. Empezó a intervenir en catalán. El presidente le advirtió en varias ocasiones que tenía que dejarlo porque había habido un acuerdo de los grupos parlamentarios para hablar en español y inmediatamente apeló a la lengua de su país y su identidad, todo esto en catalán. Bueno, pues no parecía allí que hubiera muchos de los presentes, solo unos pocos, a los que esa falta de respeto a la institución, al protocolo y al decoro al que tanto se apela, les molestase mucho. Y el discurso del sentimentalismo y de mi país, mi nación y mi lengua, cuando su país es España y su lengua es el español, está arrasando con todo. Que Bueno, en el Congreso se tolera todo. De hecho, esto de que se pueda hablar en catalán, en vasco y en gallego, que se ha impuesto en esta legislatura, porque antes no era, se impuso con una votación, pero antes de que se votara ya habían intervenido los grupos políticos en sí, catalán y en vasco. Es cierto. una estupidez. Pero siempre pasan cosas que son curiosas. Por ejemplo, Esquerra Republicana se dio cuenta de que en sus discursos en catalán no llegaba a buena parte de su electorado que no sabía en catalán. Eso De está manera claro. que ahora se han puesto a hablar a medias, hablan la Claro, mitad en catalán y traducen al español porque se dieron cuenta. Y bueno, y lo de los vascos, pues yo casi diría que se agradece, porque no escuchar, no entender nada, ni una palabra de lo que dice el PNV, lo que dice Bildu, pues oye, mira sobre hojuelas, te quedas allí leyendo o haciendo cualquier cosa, porque de todas maneras, para lo que dicen, eso sí hemos aprendido todos a saludar en vasco, que es agacha el león, se agacha el león y entonces, y estamos siempre con el rollo este. Se trata de que ellos han impuesto esto y se lo han impuesto a Sánchez, que traga con todo, como ha tragado con la amnistía, como traga con todo, porque el hombre pues tiene este afán de seguir en el poder, si es posible eternamente, si le dejan. Y entonces pues le da igual destruir la nación, le da igual ir en contra del sentido común, le da igual el gasto tremendo que tenemos de traductores, que es totalmente superfluo porque todos nos entendemos en español. Y entonces te dan la paradoja que yo he visto muchas veces cuando los señores, como decías tú, de Juntos o de Junts o de Esquerra Republicana se juntan con los del PNV o de Bildu, a que no sabéis en qué lengua se hablan entre ellos. yo lo puedo imaginar, lo puedo Lenguas imaginar. autónomas suyas. De Pero no todos modos, perdamos, sí, sí, no, sí, no. Ya, que ya. no perdamos de vista que diríamos que el que peló las patatas aquí antes de echarlas a la olla fue el señor Zapatero en Sí. 2004. Yo tengo aquí anotado un pleno del Senado. Dice, el pleno del Senado, en moción aprobada el 20 de octubre del 2004, instó al gobierno de Zapatero a comprometerse en varios aspectos relativos a las lenguas, participación en el Consejo de Ministros de la Unión Europea. Dice, el pleno del Senado insta al gobierno y de aquellos lodos vienen estos cienos, por decirlo así. Entonces, En- que el PSOE
Bueno, vamos a ver, el PSOE ya está entregado a la plurinacionalidad y a la nación de naciones y porque lo del Esperanto es una cosa cochambrosa que no se puede admitir, pero si no, también estarían entregados al Esperanto. Yo siempre he creído que así como el Partido Comunista veía el futuro de la humanidad en el modo de producción comunista, en el estadio final, el PSOE lo ve en la Europa de los pueblos, y entonces no le importa para nada a España con tal de que al final todos nos abracemos en Europa. Y entonces esta es esa ideología krausista que está aquí detrás. Bueno, Sin embargo, en Europa se han dado de bruces, porque, perdón, cuando tú lo mencionaste, Gloria, yo la verdad que no estaba segura y lo estaba buscando. No, Hungría frenó tanto en el 23, que ya fue el primer intento o el segundo intento, como en esta última ocasión, el empeño del gobierno de España de oficializar allí el euskera, el vasco, o sea, perdón, el vasco, el catalán y el gallego. Lo Ahora hizo no, Finlandia, que fue la primera. Bueno, en cualquier caso, se han dado de bruces varias veces en Europa. En España, bueno, pues con el apoyo de los partidos secesionistas, siguen adelante y nos someten a sus señorías y a los ciudadanos que vemos las sesiones del Congreso a unas sesiones absolutamente imposibles de seguir cuando todos usamos una lengua común, que es la lengua oficial de España. Mi pregunta ya casi para finalizar, nos quedan como 8 o 10 minutos, todavía vamos a tener tiempo de hablar de más cosas, pero yo quiero preguntarles a los tres por si lo que está pasando en España con el español hoy puede tener consecuencias irreparables para el español y para España en el futuro. Sí, yo creo que Gloria está confundida porque estoy viendo la noticia y me refiero a lo de Orbán. Sí. Orbán No, votó es que en contra. me he quedado sin batería y no puedo ahora verlo, pero lo tenía aquí. No. Hace 6 días, A ver, Orbán espera que lo cargue. votó en contra de la imposición del catalán, el euskera y el gallego como lenguas oficiales. Hace 6 días. Ayer en El Mundo publicaron que Orbán se había sumado. No, nada. Sí, bueno, pues yo Eso es una falacia. no puedo abrir ahora el La móvil. noticia que yo tengo aquí es de mayo, del 27 de mayo, y Esto dice fue lo ayer. siguiente. Ayer no sé yo lo que pasó, pero A ver si encuentro por aquí el cargador, que no sé dónde lo tengo. De todas formas, los países del este y algunos otros, como la propia Chipre, pues están muy reticentes a asumir esta propuesta, porque tienen en sus sociedades minorías lingüísticas que en cualquier caso podrían dar pie a la introducción de la reivindicación por parte de estas minorías lingüísticas. Léase el ruso, por ejemplo, en Estonia, o léase el turco en Chipre, y esto de cara a la eutasia del propio Estado, aunque hablar de esto la Unión Europea pues también tiene su cosa, pero no lo tienen muy claro, ¿no? Y por otra parte, tampoco Alemania, ni siquiera Italia, yo creo que son Alemania e Italia fundamentalmente países que son muy reticentes a la asunción de estos argumentos. Y además, quiero decir que contra el ministro de Asuntos Exteriores, basándose precisamente en el reglamento, porque el reglamento de la Unión Europea, si vamos al argumento lege data, no habla de lenguas cooficiales, porque aquí los españoles quieren colar su reivindicación llamando al catalán, al vascuence y al gallego, llamándoles lenguas oficiales, pero no son oficiales de todo el territorio, en todo caso son cooficiales de la comunidad autónoma, oficiales de la comunidad autónoma. Es decir, que de alguna manera la triquiñuela sigue, los trileros siguen ahí, ¿no? Entonces, sí. España debería solicitar que el español fuera también lengua de trabajo. En este momento hay 3, el inglés, el alemán y el francés. El español no está. En algunas instituciones sí, creo que sí, ¿no? Pero oficialmente como lengua de trabajo, como es No. En vez de estar eso, estamos haciendo el indio. Y yo os invito a leer un libro estupendo de Jesús Lainz, que aparte es divertidísimo, Desde Santurce a Bizancio. La gente se da cuenta, el que lo lea se da cuenta de la cantidad de lenguas que hay en Europa. Hay muchísimas.
y no se les ocurre hacer lo que estamos haciendo nosotros. Hay países en los que hay muchas más lenguas incluso que en España. Este disparate no se da en ningún sitio. Yo dudo incluso que si se oficializara el catalán, el gallego y el vasco, dudo que esas otras lenguas reclamaran sus promotores que fueran oficiales también, porque es que no hay en ningún sitio de Europa estas organizaciones que tenemos aquí. Es que aquí tenemos unas organizaciones que son las que están aupando este asunto, que están fuertemente financiadas desde los poderes públicos, las han engordado y son las que hacen todo este ruido. En esos otros países esto no existe. Es más, organizaron una especie de contubernio estas entidades españolas y estuvieron buscando en el resto de Europa, claro, entidades de otros países para poder hacer fuerza y por lo menos aparentemente simular que esto era algo pues de muchos lugares, ¿no? Entonces se hicieron con los bretones en un lado, con los corsos en otro, pero está claro que en esos lugares, en esos países no existe nadie que tenga un poder de presión como el que como el que tiene esta gente aquí, porque los hemos engordado entre todos. Yo Y por recuerdo, supuesto, vamos, en ningún yo sitio recuerdo se una- prohíbe estudiar en la lengua oficial de todo el sí, país. sí, Eso es una rareza absoluta. yo recuerdo en la misma Francia, una vez de camino hacia San Juan de Piedemonte, que fue territorio español, ¿no? Y ahí nació Huarte de San Juan, pues que tú cuando vas por la carretera sí que aparecen los letreros en las dos grafías, ¿no? En la francesa y en la euskalduna o vascuence o como se Sí. quiera llamar. Y resulta que tú cuando vas a 200 metros con el coche no ves la de la lengua vernácula. Tú Ujú. solamente ves lo que está escrito en francés. Solamente cuando llegas a 50 metros a la proximidad empiezas a ver la otra porque tiene un grosor distinto, un tamaño distinto y una grafía y una forma, un modelo de letra completamente distinta. Pero aquí en España ponen hasta los rótulos en pie de igualdad con el idioma que es oficial, que es el español. Es Cuando no decir, lo De igualdad, sustituye tú vas a directamente. Bilbao y lo primero que ves es Bilbo, no ves ni siquiera Bilbao. bueno, Y así pues vente a sucesivamente. Galicia y busca en el hospital, en los hospitales, un letrerito en español. El otro día me hizo Eso gracia es. porque en el hospital de Vigo, en el Cunqueiro, todo está absolutamente en gallego. Y en la entrada del parking, del aparcamiento, perdón, me tengo que corregir, que yo también peco. Había un letrero que ponía que los primeros 30 minutos eran de balde. Claro, muy poca gente sabe que de balde es gratis. Tuvieron que poner un cartelito en español debajo, debe ser el único que hay en el hospital, para explicarlo, ¿no? Al lado de las camillas, lo mismo, payola, pues, o sea, cosas de este tipo absurdas que donde nosotros vivimos, bueno, en Cataluña, en Galicia, en la Comunidad Valenciana cada vez más y en Baleares también, la situación es todavía peor que la del País Vasco, porque aquí es que ya lo han eliminado completamente. O sea, es que ya no lo tenemos. Yo recuerdo cuando viví una temporada en la Bretaña francesa, había un programa, no sé si era de 2 a 2:30 de la tarde, un informativo en bretón que veía alguna gente, así como algo pintoresco. Y bueno, y había pues gente pues, que daba clases de bretón, pero nadie se dedicó a normativizar la lengua hasta engordarla y convertirla en algo artificial que se pudiera después enseñar de forma obligatoria como se está haciendo aquí. O sea, tenemos también que echar un poco un vistazo a lo que pasa en el resto del mundo, ¿no? Y intentar darnos cuenta de que estamos realmente cayendo en una situación que es casi un esperpento, ¿eh? Lo de aquí es En que es casi España esperpéntico. en España existe un problema que es el problema del fundamentalismo democrático y que se cree que si se ilegaliza una serie de asociaciones que están orientadas a destruir o a disolver la nación española, que se es poco democrático y entonces que es una actitud de autócratas, de dictadores o de fascistas o como se llama o como se llame. Pero en otros países está claramente expresado en la Constitución que determinadas asociaciones que estén orientadas a la destrucción de la nación política, pues tendrían que estar prohibidas. Y entonces el problema que pasa aquí es ese, que todas las ONGs o asociaciones culturales, etcétera, que luchan por el vascuence o por el gallego, pero luchan en la medida en que están luchando para derrotar o para eliminar o para quitar al español. Y si se prohíbe eso, entonces resulta que se piensa que somos poco democráticos. Lo que está operando ahí es esa ideología del fundamentalismo democrático, que es otra de las Exacto. cosas contra las que habría que luchar, claro. Sí, pero mira, son muy inteligentes, lo están haciendo muy bien. Si tú ves cómo progresan Bildu, por ejemplo, en la comunidad vasca,
y el Bloque Nacionalista Gallego en Galicia tienen una forma de actuar muy similar. Están metidos en todo lo que tenga que ver con la ecología, en todo lo que tenga que ver con las caminatas al aire libre, las caminatas rurales de los fines de semana. En Galicia ya nadie va a hacer una caminata, va a hacer una andaina. O sea, ellos lo han copado todo, copan el deporte. Vigo, por ejemplo, es una ciudad hispanohablante, vamos, en su gran mayoría. Han conseguido que todos los chavales que van a ver los partidos a Balaídos coreen consignas en gallego, que el himno se haya traducido al gallego, que la sede que está en la calle principal de Vigo esté solo en gallego. Entonces, van asociando lo bonito, lo ecológico, lo deportivo, lo que une a un idioma y a una ideología. Lo están haciendo exactamente igual en la Comunidad Vasca que en Galicia. En Cataluña operan de otra manera, pero aquí son iguales. Y curiosamente, los medios de comunicación les compran el relato. Entonces ellos Hombre, no porque sabemos. previamente han comprado los medios de comunicación. Tampoco Ya, seamos pero ingenuos, muchos aquí son se del, riega pero convenientemente. son del Partido Popular. Tú si sigues la trayectoria de Ana Pontón en La Voz de Galicia, que es el partido, que es el periódico del régimen aquí, subvencionadísimo hasta la náusea, pues verás que son ellos los que la han potenciado. Las Claro. fotografías vestida de blanco, o sea, la convierte en una especie como de vestal. Todo eso se ha hecho en el País Vasco y aquí con la quiescencia del partido del gobierno, aunque no sea. ¿Por qué? Pues porque es nacionalista, entonces es de los nuestros. Necesitan que haya una izquierda y una derecha que en el fondo ame a Galicia, ame a Euskadi, a Euskal Herria, y que, bueno, pues habrá una alternancia, como puede haber a nivel nacional entre el PSOE y el PP, y aquí se busca lo mismo. Es una cosa curiosísima, ¿eh? De hecho, Bueno, los chicos jóvenes votan al bloque casi todos, o que sea, en el centro de Vigo. Feijóo dijo aquello de Galicia que era una nación sin Estado, o sea, que no es Exactamente. ¿Cierto? no es ninguna novedad. Mira, es que es una tradición, esta anomalía española es muy tradicional, creo que ellos deberían llamarse conservadores porque recordad todo lo que pasó en el siglo XIX con, con los cantones y el cantonalismo. Me comentaba un amigo que hace rutas ciclistas, aunque no sé, no es separatista, que llegó a León y al entrar lo primero que se encontró un letrero que decía Castilla no es España. Ya. Un letrero, una pintada. Pero es que al entrar a León había una pintada que decía León no es Castilla. No es Castilla, claro. Y luego fue para el Bierzo y un letrero que decía el El Bierzo cierto. no es León. Y más tarde se encontró en una comarca, creo que es de Fontela o algo así, decía Fontela no es el Bierzo. O sea que no se Bueno, puede. yo propongo la quinta provincia gallega para Vigo. Eso es, muy Eso sí que bien. es un petardazo, ¿eh? Sí, Había, sí. hay una conocidísima empresa de muebles que creo que dio en el clavo, ¿eh? Hablaba de la República Independiente de mi casa. Sí, ¿Eh? ese es el Este límite. va a ser este va a ser el fin. Sobre el fundamentalismo democrático que mencionaba antes Marcelino, como anécdota, solo lo comenté, yo recuerdo una conocida política asturiana que decía, amo tanto la democracia y la libertad que defenderé hasta la muerte hasta aquellos que vayan en contra de mis ideales. Y yo recuerdo que lo pensé solamente, no se lo dije, eres tonta, o sea, que eres rematadamente tonta. Bueno, han esquivado la pregunta, pero yo soy muy pesada y se la voy a volver a hacer. ¿Va a tener consecuencias irreparables, o voy a formularla en positivo, se va a poder reparar el daño que está haciendo toda esta política de arrinconamiento del español? Arrinconamiento que estoy de acuerdo con Joaquín Robles, que es casi ridículo porque somos millones de personas en todo el mundo las que hablamos español y esa es una de sus, vamos, una de sus virtudes que no se pueden negar de ninguna manera, pero ¿vamos a poder dar marcha atrás en España con lo que está pasando? Pues depende del plazo que marques. A corto plazo parece muy difícil, porque sobre todo ahora parece que las encuestas dan una mayoría al Partido Popular, pero el Partido Popular, como es sabido, es socio del PSOE en Bruselas y comparten una visión más o menos similar de España y comparten la Agenda 2030 y todas estas moñas de LGTBI. Entonces, yo creo que se puede revertir a corto y medio plazo con un gobierno de mi partido. Eso estoy plenamente convencido.
pero dudo mucho que en un gobierno del PP ya sabemos los límites que hay sobre todo esto. Pero si me preguntas a más largo plazo, yo creo que finalmente esto va a desaparecer de España. Si no desaparecerán las lenguas, pero sí que vamos a volver a una situación mucho más normalizada por el propio empuje del español. Se están intentando parar un dique, parar con diques una corriente que es de radio universal y no pueden. Que es ridículo. Al final pasa con mucha gente, catalanes que yo conozco, que son independentistas y que empiezan a viajar por el mundo y claro, se dan cuenta de las limitaciones, se dan cuenta de que, vamos, tienen que salir de Cataluña para darse cuenta de que son españoles. Y esto también le pasa a los vascos y les pasa a los gallegos y les pasa a todo el mundo. Entonces, en un sistema global interconectado, cuando te metes a Internet y tienes que tratar un negocio con los chinos, pues no se te va a ocurrir pedir un traductor de catalán ni un traductor de bable, excuso decir. Y entonces al final, pues la fuerza de los hechos se tiene que ir imponiendo, pero depende de nosotros el plazo. Yo creo que, como digo, en plazo corto y breve, pues tendría que haber una verdadera revolución social y a medio y largo plazo, pues las cosas yo creo que volverán a su cauce. Espero. Pero claro, si es a medio y largo plazo, yo ya no lo veré y con lo cual me iré a la tumba con cierta desazón. Yo, por apuntar y asumiendo los argumentos que dio Joaquín, diré que lo siguiente, que efectivamente las generaciones que lo están padeciendo, esas generaciones, en ellas, aunque no lo noten subjetivamente, psicológicamente, objetivamente sí que está dejando una huella y una herida que hay que analizarla desde una perspectiva objetiva, claro. Y entonces se verá cómo pues estas generaciones, junto con las leyes de educación, etcétera, pues van a ser diferentes a otras que ya han pasado mucho antes y a otras que vendrán, si es que se cumple a largo plazo lo que dice Joaquín, ¿no? Pero estas generaciones que lo han sufrido son, bueno, pues esas generaciones que se han educado en una concepción incluso de España, de la lengua, y esa herida sí que ya no diremos que se verá, sino que se está viendo. Sí, yo estoy de acuerdo con Marcelino, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Y el español seguirá siendo la lengua materna de la inmensa mayoría. Es una lengua con un poder de comunicación imparable, pero esas generaciones sí se están viendo afectadas y eso es un daño que va a estar ahí. Y después hay algo que a mí también me preocupa, que es la enorme influencia del inglés en el español. Eso creo que también es algo que hay que abordar. Nosotros lo estamos abordando últimamente en la asociación. Y bueno, pues se supone que se ve en literatura, se ve como la forma de escribir, nuestra sintaxis se ve afectada por ello, el léxico, empobrecimiento del idioma enorme, una pena, sí. Eso es más, a mi juicio es más peligroso eso que lo otro, lo de la A la, potencia del inglés. a la hora de afectar a la estructura de la lengua, sí. Sí, Sí, A sí, la hora de sí. afectar a la calidad democrática, lo otro es peor. muy Sí. claro. Es curioso por poner un ejemplo en lo que acaba de decir Gloria, cómo en el cine, sobre todo, estos que presumen de tan culturetas y tal del cine, cómo cuando se traducen las sintagmas con infinitivo, los traducen mal, porque no ponen el relativo, ¿no? Pues dice, vaya suerte tienes, ¿no? En vez de decir vaya suerte que tienes. Y sintagmas de ese estilo aparecen en prácticamente todo. Vaya pelo gastas, o vaya pelo tienes, o vaya ojos tienes. Pero bueno, ¿qué es esto? Que el hecho de que no exista ese relativo en el inglés no quiere decir que no haya que ponerlo en español. Pues ahora cualquier programa, cualquier película de cine, cualquier anuncio, aparecen ya este tipo de traducciones, y es una invasión de la estructura sintáctica del inglés en el español, por poner un ejemplo Sí, de sí, lo que dices, totalmente. ¿no? Es así, es así. Bueno, Sí, pues dime, Jorge. no, que decía que más peligroso es todavía que se altere la estructura semántica, mientras sea solo la Uf, sintáctica al final, pero la semántica es la que se está alterando, con unos anglicismos que además son ridículos, porque tienes una palabra en español que además es mucho más precisa que la del inglés. Pero bueno, esto es el signo de los tiempos, Marcelino. sí, sí.
Sobre esta cuestión no me voy a pronunciar porque cualquiera que me conozca sabe que desprecio profundamente no solo los anglicismos innecesarios, sino básicamente a quien hay que despreciar, que es a quien los usa, ¿eh? Nuestro desprecio absoluto. Oigan, ha sido un placer hablar con los tres, compartir esta horita más o menos de charla y supongo que podré contar con ustedes para alguna otra ocasión, que seguro que surgirá la ocasión para charlar. Gracias, por supuestísimo, a todos los que nos están viendo y no me olvido, porque es que es imposible olvidarse de él, de Iván Álvarez. Como le ha calificado Joaquín Robles antes de empezar a grabar, el demiurgo de teatro crítico. Sin él esto no sería posible, así que ustedes no le ven, pero yo les aseguro que es el auténtico genio de todo esto. Así que muchísimas gracias, gracias de verdad a los tres y nos vemos en otra ocasión. Gracias a ti, Sharon. Muy a gusto. Muchas gracias, Sharon. Muchas gracias y un placer.